Bien, bienvenidos a este curso de razonamiento verbal. Vamos a iniciar denotando el origen precisamente de esta palabra razonamiento verbal. Por lo tanto, nos vamos a remontar al origen etimológico proveniente de voces latinas, como ratio y rationis, que denotan razón, pero por otro lado tenemos también miento, que en este caso va a denotar la acción y efecto. Ahora me falta la palabra verbal. La palabra verbal viene de verbalis, que denota que es relativo a la palabra, ¿no? Por lo tanto, vamos definiendo razonamiento verbal como disciplina académica. Nos va a permitir optimizar aquellas aptitudes inherentes al individuo de tal modo que pueda utilizar su lengua con propiedad y fluidez y a la vez desarrollar la actividad científica con mayor solvencia intelectual en el ámbito que desee desenvolverse. Son inherentes al individuo porque estas aptitudes ya las tiene cada uno de los individuos, pero simplemente vamos a optimizar con el curso, ¿no? Optimizamos de tal manera que el individuo tiene la capacidad, la habilidad de pensar, de analizar, de deducir y de extrapolar, ordenando las ideas en la mente para poder llegar a una acción y efecto de conclusión pertinente, utilizando naturalmente un léxico apropiado y un vocabulario amplio. Por lo tanto, aquí les quiero presentar algo un poquito diferente. Ya, y vamos yendo por ahí. Tenemos que los signos. Ahí les presento algunos signos matemáticos que ustedes lo conocen, lo manejan. Ya hemos visto eso desde la primaria, ¿no? Entonces tenemos ahí el signo más, menos, por división. Signos matemáticos, vamos por ahí. Pero si yo les pregunto en este momento, ¿qué signo eres? Por ahí me dirá alguien, Aries. No, yo soy Leo, yo Sagitario, yo Géminis, entre otros. ¿De qué estamos hablando? De los signos zodiacales. Signos matemáticos, signos zodiacales, y vamos viendo por aquí entonces en razonamiento verbal de qué hablaremos. No vamos a hablar de signos matemáticos ni signos zodiacales, sino del signo lingüístico. Pero ¿es algo complicado el signo lingüístico? No, para nada, es más fácil de lo que se imagina. Solo estamos hablando de la palabra, nada más. La palabra, que es completa y dinámica a la vez, porque tiene por un lado la naturaleza sonora, pero por otro lado también la representación escrita, como en este momento ustedes lo pueden ver, y la naturaleza sonora de tal modo que yo estoy expresando cada palabra, ¿no? La palabra puede ser estudiada de dos formas, una de ellas síncrona en el momento, en este preciso momento en el cual yo transmito la información, y ahí ustedes van asimilando esa información de manera síncrona, pero también se puede llevar a cabo de manera diacrónica a lo largo del tiempo, de tal modo que nosotros nos podemos remontar a mucho tiempo atrás y podemos estudiar un texto bastante antiguo y no tenemos ningún inconveniente en estudiarlo, como también los textos que ahora se están produciéndose pueden estudiar en el futuro, en el tiempo entonces, ¿no? De manera diacrónica. Ahora vamos viendo sobre los elementos del signo lingüístico. Los elementos del signo lingüístico son estos dos, el significado y el significante. Fácil. El significado es la imagen conceptual que se le da, en este caso, a esa palabra que mencionamos. Y el significante es la imagen acústica. Por ejemplo, si yo digo conejo, la imagen acústica, con 6 fonemas en este caso, pero a la vez la imagen conceptual me lleva al mencionar la palabra conejo, en la mente de mí y de cada uno de ustedes se va a imaginar no una fruta, ¿no? Si digo conejo no se imaginarán algún objeto, sino un animal. ¿Qué más? Un cuadrúpedo, un mamífero, un lagomorfo. De tal modo que estos elementos del signo lingüístico o de la palabra son dependientes. Ahora vamos a hablar de lo que vienen a ser las acepciones de la palabra. Una palabra puede tener un significado y se le llama monosémica. Mono viene de uno, pero puede ser también polisémica, es decir, puede tener varios significados. Por lo tanto, cuando una palabra
tiene varios significados, se le llama polisémica. Y a cada uno de estos significados se le denomina acepción. ¿Difícil? No, facilísimo, ¿no? Entonces esos significados son denotados como acepción, las acepciones de la palabra. Ahora vamos viendo por aquí, tenemos un ejemplito. La palabra elección, por ejemplo. Viene 1, 2, tiene 3 acepciones, ¿no? De esa manera ustedes, si van a buscar en el diccionario de la lengua española, ustedes pueden ver de cada palabra, pues, cuántos significados se puede encontrar, ¿no? En algunos casos solo uno, en algunos de 2 a más acepciones o más significados. Ahora pasamos a lo siguiente. La palabra puede tomar diferentes sentidos. Por un lado puede tomar el sentido directo, ¿no? El sentido directo. Si, por ejemplo, vamos a dar ejemplito con la palabra fuego. El fuego quemó la leña, digo, en sentido directo. No estoy hablando de la llama que quemó la leña, que en ese momento se está consumiendo la leña y todo eso. No tiene otro sentido para este caso. Pero también la palabra puede tomar un sentido figurado. Por ejemplo, decimos, no, el fuego de tu corazón llena mi alma. El fuego de tu corazón enciende mi alma, o me enciende a todo mi ser, ¿no? Y todo. No es que esté ardiendo ahí su corazón, ¿no? Y estoy viendo el fuego, no. Es en sentido figurado nada más. Entonces, una palabra puede tomar sentido directo o figurado, ¿de acuerdo a qué? Al contexto oracional. Nos vamos dando cuenta. Entonces, ahora sí, netamente vamos a entrar a lo que viene a ser etimología. Es el primer tema de todo este curso de razonamiento verbal. Sabemos que todo idioma tiene un origen. ¿Y qué no tiene un origen al final? ¿No? Todo tiene un origen. Por lo tanto, vamos a ver los objetivos por los cuales vamos a estudiar etimología. Primero, para comprender el significado o acepciones de las palabras. Por otro lado, para mejorar la ortografía, ¿no? Y no estar hablando por hablar las palabras, porque ya vamos a ver cómo es que las raíces, el prefijo y los sufijos van determinando, van formando una palabra, ¿ya? Y por otro lado, también aplicar correctamente los sinónimos, bueno, y ampliar nuestro vocabulario en consecuencia. Entonces, etimología. Partimos del origen etimológico de etimología. En este caso viene de voces griegas. La primera sería etimos, la cual significa verdadero, y logos, logía, que significa tratado, razón, estudio, ciencia. Vamos a entrar un poquito a lo que viene a ser la parte conceptual. El concepto, en este caso, nos manifiesta que etimología se ocupa de estudiar el origen, la formación, la evolución, ¿de qué? De las palabras. Entonces va a analizar cómo una palabra se incorpora a un idioma, cuál es su fuente y cómo varían sus formas y significados con el paso de tiempo. Por eso hablamos de origen, formación y evolución. Ahora nos centramos netamente en lo que vienen a ser los elementos de la palabra. Vamos a partir hablando de la raíz, denominada también lexema, radical, base o núcleo, ¿no? La raíz en este caso como parte invariable, pero a la vez posee también una significación fundamental. En este caso, por ejemplo, tenemos ahí zapatero, zapato, zapatería. Por lo tanto, la parte invariable con significación fundamental, que en este caso solo sería zapat, ¿no? Va a ser nuestra raíz, ¿no? Raíz porque no tiene todavía, si digo zapato, no me imagino qué es, no puedo imaginarlo todavía, pero zapato ya lo imagino ahí, ¿no? Un zapato. Pero sí tiene la significación fundamental. Por lo tanto, también toda esta raíz va a formar el conjunto o forman una familia de palabras. En este caso, zapatero, zapato, zapatería estaría formando una familia de palabras. Más adelante vamos a detallar un poquito con respecto a familia de palabras. Al final nosotros podemos decir que la raíz es la base semántica de la palabra, ¿ya? Ahora, por otro lado tenemos nosotros los afijos. Entonces, ¿cuántos elementos tiene la palabra? Simplemente 2, raíz y afijos. Pero los afijos se distribuyen en 3 partecitas, ¿ya? Los afijos tienen una característica interesante. Estos son morfemas
que carecen de significado, es decir, dependen de una raíz o lexema, y van a ya sea preceder o posponer a la raíz, ¿no? O en algunos casos hasta cortar la raíz. Ya vamos a ver cómo ocurre cada uno de ellos. Entonces partimos por los prefijos. Los prefijos son aquellos que anteceden a la raíz. Ahí tenemos algunos ejemplitos como prefijar, mi prefijo pre. Contraponer, contra, ¿no? Tengo agropecuario, agro, prefijo. Microbio, micro, ¿no? Tengo mi prefijo micro. Pero vamos por ahí, los que posponen a la raíz, los que van después de la raíz, los que se ubican después de la raíz, por ejemplo, artista, ista tengo como sufijo. Belleza, esa como sufijo. Casita, ita como sufijo. Pero a la vez también tenemos unos elementos interesantes, aparte de los prefijos y sufijos, los cuales vienen a ser los infijos o interfijos. Estos no siempre se encuentran en todas las palabras, ¿no? En algunas sí. ¿Para qué? Para dar eufonía a la palabra. Ya se pueden ubicar entre el prefijo y la raíz o la raíz y el sufijo. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Carnicero. Tengo mi sufijo ero, car, mi raíz, pero hay algo que sobra ahí. En este caso la i y la c. Eso que está sobrando se le llama infijo, ¿no? Y da eufonía a la palabra, porque si lo quito, mira cómo sonaría y carnero, ¿no? Y no está bien por ahí. Por lo tanto, carnicero. Para que sea carnicero, mejor utilizamos en este caso esos dos infijos. En algunos casos solo va a contar con uno solo, como por ejemplo en cafecito, ¿no? Ahí cuenta con uno solo. Por lo tanto, ahora vamos a profundizar un poquito lo que viene a ser la raíz y en consecuencia la familia de las palabras. Ahí, por ejemplo, yo tengo la palabra flor. Por lo tanto, la familia de palabras son aquellos términos que provienen de una sola raíz o lexema. ¿Cuál es mi sola raíz o lexema aquí? Flor. De ahí nace floral, flores, florecer, florecita, florear, ¿qué más? Florería, florero, ¿no? Tengo ahí. En este caso, la palabra flor no solamente es raíz, es núcleo. Le llamamos núcleo porque tiene la significación completa. Flor, y ya me imagino una flor, ¿no? Ya me imagino una flor ahí. Funciona solo, puedo decir. Aquí también voy a tener otra raíz o núcleo, que en este caso es pan. De pan provienen todas las demás toda su familia de palabras. Ahí tiene, ¿no? Panadero, panadería, panecillo, panera, panificadora, entre otros. Entonces, funciona como núcleo. Ahora vamos a ver, miren, el infijo habíamos dicho que puede ir entre el prefijo y la raíz, y ahí tengo un ejemplito. Ensanchar, el prefijo en, ahí por ahí algo está sobrando, que en este caso es el infijo, anch es la raíz, ¿no? Y ar el sufijo. Tengo entonces mi infijo por ahí. Pero por otro lado también tengo el que se puede ubicar entre la raíz y el sufijo, por ejemplo, submarinista, mi prefijo sub, mar como raíz y núcleo a la vez, porque mar tiene significación completa, ¿no? Y vamos por ahí, ista, sufijo, pero me sobra in. En este caso es el infijo, que está ubicado entre la raíz y el sufijo. Muy bien. Pero a la vez, algunos autores consideran la diferencia entre el infijo e interfijo. Infijo ya hemos visto cuáles son, en qué lugares se pueden ubicar. Sin embargo, el interfijo, algunos autores nos manifiestan que divide la raíz. Por ejemplo, ahí tenemos azúcar y divide, ¿no? Azuquitar, a la raíz o núcleo. Al final de todo, tanto infijo como interfijo dan eufonía a la palabra y esa es su labor y su rol principal. Ahora vamos a ver. En español, muchas palabras tienen un origen etimológico. Por ejemplo, pentagrama. Penta viene pues del griego, ¿no? Que significa 5, y grama, escrito gráfico. Cacofonía, habrán escuchado por ahí cacofonía. Caco viene también del griego, que significa malo o desagradable, y fono, fone o fonía del griego, que significa en este caso sonido o voz. De tal forma que cacofonía va a denotar un sonido desagradable. Pero a la vez podemos irnos también a ver otra palabrita aquí, asterisco, ¿no? Aster, que viene de estrella, isco, pequeño diminutivo. Y creo que sí, lo veo ahí, parece una estrella pequeña, ¿no? Vamos viendo ahí. Bueno, ahora vamos a ver.
Por ejemplo, tengo ahí salario. Otra palabrita, salario. Hay algunas palabras, hay algunas palabras que vienen precisamente y netamente del vocablo latino y son incorporados al español. Al ser incorporados al español pierden la terminación M y la terminación U. Se convierte en O. A ver, vamos a dar algunos ejemplitos. Por ejemplo, salarium. Pierde la M, dice. Pierde la M. Salario sería. Pero la U se convierte en O. Salario. Muy bien, eso ya nosotros conocemos. Salario. Check ahí. Beneficium. No decimos beneficio, ¿no? ¿Qué decimos? Beneficio. Y ha seguido esa regla también. Primero de eliminar la M y luego convertir a la U en O. Elementum. Elemento. Anfiteatrum. Anfiteatro. ¿No? Y además esa palabra salario, pues tiene toda una historia, ¿no? Anteriormente este elemento sal era bastante valioso y de tal modo que se pagaba con sal porque se podía conservar, ¿no? La carne. Y entonces era muy valioso este elemento. ¿Ya? Ustedes pueden averiguar la historia de todo ello, ¿no? Pero ahí vamos dando como un ejemplo de los vocablos latinos que han sido incorporados al español. Ahora vamos a hacer aquí un versus entre el griego y el latín. ¿Ya? Por ejemplo, por un lado yo tengo la raíz teo, que viene del griego, que significa Dios, pero por otro lado también tengo la raíz dei, del latín, que significa también Dios. De ahí que viene, ¿no? Deidad, por ejemplo. O puede venir por ahí ateo. Ateo, ¿no? Y tenemos ahí un ejemplito ahí. Otra palabra como aquí se formó deicidio, por ejemplo. ¿Ya? Y así entonces ambas, tanto teo como dei, significan Dios, tanto del griego el primero y del latín el otro. Ahora vamos a partir hablando de la etimología latina. Y partimos pues por nuestros prefijos, ¿no? Aquí les voy a dar algunos ejemplos elementales nada más, porque tenemos muchos más. Hay una lista de la A a la Z, ¿no? Con todo ello. Pero aquí de los que más se utilizan, ¿no? Podemos partir del prefijo a y at, que en este caso significa proximidad, ¿no? A prisa, puedo decir, ¿no? Ap o aps, que denotan privación o separación. Por ejemplo, abstemio. Ambi significa ambos lados. Por ejemplo, ambiguo. Ante, que significa anterioridad, delante, antes. Ejemplo, antesala. Bi o bis, que significa dos o dos veces. Por ejemplo, bisílabo. Circum, que significa alrededor. Por ejemplo, circunvalación. Co, con o com, que significa convergencia o reunión. Por ejemplo, convención. Cuadri, que significa cuatro. Por ejemplo, cuadrilátero. Dis, que significa negación o contrariedad. Por ejemplo, disconformidad. Tengo el prefijo extra, que significa fuera de o sumamente. Por ejemplo, extraordinario. Tengo el prefijo i, im, que significa adentro o al interior. Por ejemplo, infiltrar. Vamos con la siguiente lista. El prefijo infra, que significa inferior o debajo. Por ejemplo, infrahumano. El prefijo inter, que significa en medio o entre. Por ejemplo, intercostal. Prefijo intra, que significa dentro o en el interior de. Por ejemplo, intravenoso. Multi, que significa muchos. Por ejemplo, multimillonario. Pre, que significa antecede. Por ejemplo, predicción. Retro, que significa hacia atrás. O por ejemplo, retroactivo. Sub, que significa debajo o bajo, ¿no? Por ejemplo, subsuelo. Prefijo super, que significa encima de o excelencia. Por ejemplo, superdotado. Vice, que significa en vez de, vicepresidente, por ejemplo. Deci, que significa 10, por ejemplo, decimal. Re,
que significa repetición o intensificación. Por ejemplo, reconstruir, reprobar. Y así vamos viendo entonces todo lo que viene a ser nuestros prefijos latinos. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Ya hemos hablado de los prefijos, vamos ahora con las raíces latinas. Estamos dentro del latín todavía. La raíz abric, que significa resguardar, por ejemplo, abrigar. Acedo o aceti, que significa vinagre, por ejemplo, acetificar. Acri, que significa aspereza, por ejemplo, acrimonia. A estimare, que significa determinar el valor, por ejemplo, estimar. Ager o agri, que significa campo o tierra, por ejemplo, agrícola. Agere, que significa mover, llevar delante, por ejemplo, agenda. Agora, que significa ahora, por ejemplo, ahora, ¿no? Albis u albus, que significa blanco, por ejemplo, albiceleste. Alea, que significa suerte o azar, por ejemplo, aleatorio. Alien, que significa otro, ajeno, por ejemplo, alienación. Alocu, que significa hablar, por ejemplo, alocución. Ambulare, que significa caminar o andar. Ambulante, ¿no? Por ejemplo, ambulante. Amore, que significa amar, por ejemplo, amor. Anus, que significa año, por ejemplo, anuario. Anus, con una sola N, que significa círculo. Anillo, por ejemplo, anular. Antero, que significa delante de, por ejemplo, anterioridad. Api, que significa abeja, por ejemplo, apicultura. Aqua, que significa agua, por ejemplo, acuático. Bellum o belli, que significa guerra, por ejemplo, beligerante. Bene, que significa bien, por ejemplo, beneplácito. Bon, que significa bueno, por ejemplo, bondadoso. Ego, que significa yo, por ejemplo, ególatra. Endeca, que significa 11, por ejemplo, endecasílabo. Piscis, que significa pez, por ejemplo, piscicultura. Terra, que significa tierra, por ejemplo, terráqueo. Tuber, que significa tumor o protuberancia, por ejemplo, tuberculosis. Urb o urbis, que significa ciudad, por ejemplo, urbano, ¿no? Vita, que significa vida, por ejemplo, vitalicio. Yuxta, junto a, por ejemplo, yuxtapuesto. Viti, que significa vid o uva, por ejemplo, viticultura. Ahora ya hemos hablado de los prefijos, raíces, ahora nos faltaría hablar de ¿qué? De los sufijos latinos. Entonces voy a empezar con el sufijo asio, que significa pertenencia o semejanza, por ejemplo, crustáceo. Acho, que significa aumentativo o despectivo, por ejemplo, mamarracho. Aso, que significa aumentativo, golpe o despectivo, por ejemplo, plumazo, puñetazo. Aco, que significa relación o también despectivo, por ejemplo, cardíaco, líbraco, ¿no? Hambre, sin H, ¿no? Hambre, que significa conjunto, por ejemplo, raigambre. Ario, que significa pertenencia, relación, lugar, por ejemplo, bancario. Ero, que significa profesión, ocupación, por ejemplo, minero, reportero, carpintero, entre otros. Sida, que significa exterminador, ¿no? Fungicida, por ejemplo. Sion, denota acción y efecto, por ejemplo, producción, manifestación, puede ser, ¿no? Entre otras. Cola, que cultiva o que cría, por ejemplo, arborícola. Ense o es, con tilde, ¿no? Pertenencia o procedencia, por ejemplo,
fluminense, portugués, ¿no? Ísimo, el sufijo ísimo, que significa superlativo. Por ejemplo, buenísimo. Malísimo también podría ser, ¿no? Sufijo ismo, que significa actividad, doctrina, sistema. Por ejemplo, realismo, materialismo. Izar, convertir en. Por ejemplo, realizar. Oso, abundancia de significado. En este caso, bondadoso, cariñoso. ¿Mm? Boro, que significa que come. Por ejemplo, herbívoro. Entonces hemos terminado por ahí nosotros lo que viene a ser tanto los prefijos, raíces y sufijos latinos. Ahora vamos a entrar a lo que viene a ser la etimología griega. ¿Ya? Vamos a partir de igual manera por lo que viene a ser el prefijo. El prefijo a o an, que significa privación, de negación o sin. Por ejemplo, afonía, anosmia. Anfi, que significa alrededor, doble, ambos lados. Por ejemplo, anfibología. Anti, que significa contrario, opuesto. Por ejemplo, antagonista. Di, que significa dos. Por ejemplo, disílabo. ¿Eh? Dia, a través de. Por ejemplo, diacrónico. Dis, que significa dificultad o anomalía. Por ejemplo, dislexia. Hiper, que significa sobre o por encima de. Por ejemplo, hipertexto. Hipo, que significa debajo de, al pie de. Por ejemplo, hipónimo. Meta, que significa más allá, después de, junto a. Por ejemplo, metafísica. Para, que significa junto a, de parte de o contra. Por ejemplo, paradigma. Sin, conjuntamente o a la vez. ¿No? Ejemplo, sinfonía. Entonces son nuestros prefijos griegos. Ahora vamos a ver lo que son las raíces griegas. Tengo la raíz griega acanto, que significa espina o espina dorsal, por ejemplo, acantocarpo. Aco, que significa remedio, por ejemplo, acología. Acro, que significa altura o extremo, por ejemplo, acrofobia. Actino, que significa rayo de sol, por ejemplo, actinoterapia. Aer o aéreo, que significa aire, por ejemplo, anaerobio. Agogo, que significa conducir, por ejemplo, pedagogo, ¿no? Agogia, que significa conducción, seductor, por ejemplo, demagogia. Ácora, que significa plaza pública o mercado, por ejemplo, agorafobia. Agorafobia, ¿no? Agorafobia. Agro, que significa campo, por ejemplo, agrónomo. Ailuro, que significa gato, por ejemplo, ailurofilia. Amato, que significa arena suelta, por ejemplo, amatofobia. Anemo, que significa viento, por ejemplo, anemófilo. Anti, que significa opuesto o contrario, por ejemplo, anticristo. Anto, que significa flor, por ejemplo, antófago. Aristo, el mejor o los mejores, por ejemplo, aristocracia. Aritmo, que significa número, aritmética, por ejemplo. Aroma, que significa perfume, por ejemplo, aromático. Atmos, que significa vapor, por ejemplo, atmósfera. Biblio, que significa papiro o libro, ejemplo, biblioteca. Bléfaro, que significa párpado, por ejemplo, blefaritis. Bronto, que significa trueno, por ejemplo, brontofobia. Caco, que significa malo, por ejemplo, cacofonía. Cali o calo, que significa bello, hermoso, por ejemplo, caligrafía. Clepto, que significa robar, esconder, por ejemplo, cleptomanía. Demo, que significa pueblo, comarca, ciudadanos, por ejemplo, democracia. Derma, dermato, dermis o dermia, los cuatro significan en este caso piel.
Por ejemplo, dermatología, ¿no? Taxidermia puede ser también. Mico significa hongo. Por ejemplo, micología. Polemo significa lucha. Por ejemplo, polémica. Ahora vamos a ir con los sufijos griegos. Tengo el sufijo ada, que significa semejanza o relación. Por ejemplo, nómada. Algía, que significa dolor, ¿no? Gastralgia. Humalgia también puede ser, ¿no? Entre otros. Fago, que come. Por ejemplo, necrófago. Filia, bueno, que significa amor, inclinación, demasiada atracción por algo. Por ejemplo, bibliofilia. Lisis, que significa disolución, descomposición. Por ejemplo, hidrólisis, fotólisis. Fobia, que significa miedo, aversión, rechazo. Por ejemplo, aracnofobia, rechazo a las arañas, ¿no? Ia, acción, cualidad. Por ejemplo, apatía. Itis, que significa inflamación, irritación. Por ejemplo, gastritis. Teca, que significa depósito de. Por ejemplo, pinacoteca. Terapia, que significa tratamiento. Por ejemplo, helioterapia, fisioterapia. Terio, lugar, que significa lugar. Por ejemplo, cementerio. Tomía, significa corte, incisión. Por ejemplo, cistotomía. Ahora vamos a entrar a una partecita más de lo que viene a ser etimología. Partimos con lo que viene a ser las locuciones latinas, no todas, algunos ejemplos nada más por aquí. Tenemos ab eterno, por ejemplo, desde muy antiguo. Ad hoc, para un fin determinado. Alter ego, mi otro yo, ¿no? A posteriori, posteriormente. A priori, con anterioridad. Cálamo ocurrente, al correr de las plumas, sin reflexión previa, ¿no? Sin reflexión previa. Curriculum vitae, eso lo conocen, hay la hoja de vida, ¿no? La relación de méritos de una persona. Déficit, cantidad de faltas. De jure, de derecho. Fiat lux, hágase la luz. Ipso facto, en el acto, por el mismo hecho. Ipso jure, por ministerio de la ley. Modus vivendi, modo de vida. Y vox populi, de dominio público. Vamos a entrar a lo que viene a ser el vocabulario técnico. Algía, en este caso que viene del griego, que significa dolor, va a tener muchas palabras como ejemplo con este sufijo algía. Por ejemplo, si decimos adenalgia, hablamos de las glándulas. Cefalgia, de cabeza. Cistalgia, de vejiga. Coxalgia, de caderas. Mialgia, de músculos. Nefralgia, de riñones. Neuralgia, de nervios. Omalgia, de espalda. Podalgia, pie. Rinalgia, hace referencia a la nariz. Queilalgia, los labios. Y eulalgia, encía. ¿No? Me duele la encía, podría decir, no, eulalgia. Arquía o cracia consiste en el sistema de gobierno, lo cual me lleva a denotar algunas palabras por aquí. Si yo digo anarquía, significa sin gobierno. Aristocracia, de la nobleza, ¿no? El gobierno de la nobleza. Burocracia, de los empleados públicos. Democracia, es el sistema de gobierno ¿de quién? Del pueblo. Diarquía, sistema de gobierno de 2 personas nada más, ¿no? O de factocracia, abusivo o golpe de estado. Hierocracia, de sacerdotes, ¿no? El sistema de gobierno de sacerdotes. Monarquía, de uno solo. Oligarquía, de pocos. Oclocracia, de la multitud. Y plutocracia, solamente de ricos. Pasamos a lo siguiente. Tenemos el sufijo sida, que mata, que extermina en este caso. Acaricida, por ejemplo, ácaros, sarna, ¿no? Que mata a la sarna, a los ácaros. Filicida, hijo. Fraticida, hermano. Fungicida, los hongos. Genocida, la multitud. Homicida, a un semejante, ¿no? Insecticida, para los insectos. Suicida, a sí mismo. Virucida, al virus. Raticida, a las ratas y ratones. Fitocida, a las plantas. Y paidocida, al niño. Pero también tengo, como les mencionaba anteriormente, la a y la an como significado, en este caso, un prefijo de privación o negación. Por ejemplo, ablepsia, ¿no? Vista. Aflefaria, párpados, que
perdió quizá los párpados, o no tiene, podría ser, ¿no? Abulia, no hay voluntad. Privación, pérdida de voluntad. Asilia, sin pestañas, ¿no? Acrasia, gobierno. Adipsia, sed. Afasia, palabras o agrafía, escribir. Alopecia, cabello, no hay, ¿no? Pérdida de cabello, ¿no? Alopecia. Anafia, tacto, no puedo distinguir con el tacto, que hay, no siento nada, ¿no? Pues, anosmia, el olfato, no hay capacidad para poder oler. Apepsia, digestión, no hay digestión también. Ahora vamos a ver con lo que viene a ser fago, poro o bora, ¿no? El que come o el ser que devora podría ser. Antófago, el que se come las flores, ¿no? Antropófago, el que come carne humana. Carpófago, come los frutos. Coprófago, excremento. Greófago, carne cruda. Fitófago, plantas o vegetales. Hipófago, caballo, ¿no? Insectívoro, a los insectos. Lactívoro, leche. O lactófago también se le dice, ¿no? Al que consume leche. Omnívoro, de todo, ¿no? Onicófago, las uñas, si por ahí alguien se está comiendo solo las uñas nomás, onicófago, ¿no? Ovívoro, huevos, nada más, ¿no? Piscívoro, peces, no se comen los peces. Tefrófago, las alas. Rizófago, la raíz. Ahora, por ejemplo, si tenemos la terminación, el sufijo filia, por ahí que significa amor o inclinación, podemos tener aquí algunos ejemplitos como cromofilia, ¿no? Amante ahí de los colores. Dendrofilia, amante de los árboles. Entomofilia, de los insectos, amor por los insectos, inclinación o demasiada atracción por los insectos, ¿no? Mancia, ahí tengo, por ejemplo, mi sufijo mancia, que significa adivinación, ¿no? En este caso, capnomancia, por el humo, ¿no? Detectan, ahí van leyendo, adivinan qué significa por el humo. Cartomancia, por las cartas. Miomancia, por las ratas. Orinomancia, por los sueños, ¿no? ¿Y cuántos no habrán hecho adivinación mediante los sueños, ¿no? Quiromancia, las líneas de la mano ahí. Rapnomancia, por la varita mágica. ¿Está? Y tenemos itis, por ejemplo, que significa inflamación, ¿no? Tenemos ahí artritis, blefaritis, si se inflama la vejiga, enteritis, intestinos, blefitis, por la vena, gingivitis, las encías. Y si se hincha la lengua, glositis. Y si se inflama el hígado, hepatitis. Si se inflaman las mamas, mastitis, ¿no? Sobre todo cuando están dando de lactar, ¿no? Nefritis, si se inflama el riñón. Neuritis, los nervios. Onfalitis, bueno, el ombligo, ¿no? Eso generalmente a los bebés también les pasa eso. Orquitis, si se inflaman los testículos. Osteitis, los huesos. Otitis, el oído, naturalmente. Peritonitis, el peritoneo. Queratitis, la córnea. Y rinitis, la nariz. Ahora también tenemos el sufijo, que en este caso es manía, que significa locura o costumbre, ¿no? Por ejemplo, ablutomanía, bañarse. O sea, me baño en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, demasiado. Sería, ¿no? Ablutomanía. Cleptomanía. Ya que robando, ¿no? Por aquí, por allá. O sea, ¿cuántos cleptómanos habrá por ahí? Coriomanía. Una costumbre, una locura por los bailes. Dipsomanía, por las bebidas alcohólicas. Doxomanía, por la gloria. Enomanía, por los vinos. Ergasiomanía, por el trabajo. Fagomanía, por comer. Ginecomanía, por las mujeres. Icomanía, por las imágenes, ¿no? Lalomanía, por hablar. Ludomanía, por los juegos electrónicos, ¿no? Cuidado con ello. Megalomanía, delirio de grandeza. Melomanía, música. Mitomanía, por las fábulas, leyendas, ¿no? Nictomanía, por la noche. Oniomanía, por comprar sin necesidad, ¿no? Sin necesidad ahí, pero te le encuentran placer ahí a comprar, una locura, una costumbre, ¿no? Demasiado. Queromanía, por estar alegre. Y eso es todo. Con eso hemos terminado esta parte de lo que viene a ser la primera parte del razonamiento verbal, como es etimología. Y quiero agradecer como
fuente principal aquí al profesor Miguel Quispe Justo, tomado también como fuente, como referencia para realizar este video. Espero que se sigan instruyendo, siempre alimenten la mente, el corazón y también el estómago. ¿Ya? Pero con lo que debe ser, ¿no? Con lo apropiado, como siempre les digo, ahí con lo apropiado. No vamos a almorzar puro chocolates o caramelos. Entonces, de la misma manera, también a la mente tenemos que nutrirla de conocimientos. Bueno, chicos, me despido entonces con todo esto y los dejo disfrutando de este interesante curso. Bye, bye.